numerando los videos para que la gente encuentre. Así que bueno, la clase número 7. Bien, vamos a hacer una oración en entregar en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Nos reunimos en tu nombre en esta noche para compartir nuevamente de la palabra. Vamos a estar mirando, aprendiendo. Te pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo en este tiempo, que tú estés bendiciendo tanto esta clase como la clase que está a cargo de Pablo. Señor, bendice todos los hermanos que están presentes. También oramos por los hermanos, amigos de las redes que nos acompañan. Señor, da entendimiento, da claridad, da luz, y te pido, Señor, también que tú me guíes para poder estar ministrando correctamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y ya nos disponemos para empezar. Amén y amén. Amén, hermano. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bueno, acá está distribuyendo Nancy, ¿no?, las páginas, la fotocopia. Como siempre decimos, esperamos que se junten 2 o 3 páginas para repartir el material y también para enviar virtualmente a los amigos que se han inscrito como alumnos. Bien, estamos con bibliología. Estuvimos ya mirando cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento, y vamos avanzando. Yo puse allá en el pizarrón los títulos de los puntos que vamos a ver hoy, ¿no? La credibilidad y confiabilidad de la Biblia, ¿no? Bueno, mientras los apóstoles vivían, no había necesidad de registros escritos, porque ellos recorrían las congregaciones enseñando. Muchos también que querían saber acerca de los hechos y el ministerio de Jesús podían tener siempre algún discípulo del Señor cerca o en alguna de las reuniones, como para consultarle, preguntarle cualquier punto de la enseñanza. Pero a medida que los discípulos fueron muriendo, ¿no?, que fue pasando el tiempo, la única salida que les quedaba a los cristianos, a los primeros cristianos, era la necesidad de tener escritas en palabras las acciones del Señor, las enseñanzas del Señor. Esto era apremiante, porque vuelvo a decir, se morían los apóstoles, porque hablamos de los del primer siglo, ¿no?, de los primeros 100 años. Fueron muriendo y se hacía necesario tener un registro de las enseñanzas, de la doctrina y del ministerio del Señor Jesucristo, y que esos escritos estuviesen autorizados. De este modo aparecen los evangelios, ¿no?, los 4 evangelios que tenemos, que relatan el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, la muerte. Estos fundadores de la iglesia a menudo estaban también imposibilitados de visitar personalmente, ¿no? Se comunicaban con ellos al fin de instruirlo y amonestarlo por medio de carta, y ahí nacen las epístolas, ¿no? Esas epístolas circulaban en pergaminos, en rollos escritos en los idiomas originales, ¿no?, hebreo, griego, y eso se leían en las congregaciones, ¿no? Eran, como podemos decir, la Biblia, ¿no?, que circulaba. Esa compilación de esas epístolas y de esas historias van a conformar lo que hace el Nuevo Testamento. Hay una persecución 300 años después de Cristo que la hace Diocleciano, y ahí comienzan estos perseguidores a perseguir, a hacer desaparecer las escrituras, ¿no? Siempre hubo, a través de los siglos, una persecución contra la palabra, ¿no? Muchas veces la perdurabilidad, no habla el estudio,
pero la perdurabilidad de la Biblia también es un milagro, ¿no? Es decir, que el mismo cielo se encargó de conservar las Escrituras hasta nuestros días, porque es el libro más perseguido que jamás haya existido, ¿no? Muchos lo han querido hacer desaparecer, no borrarlo del mapa, y no lo han logrado, no han podido hacerlo desaparecer. Por eso digo, la perdurabilidad de la palabra de Dios es también un milagro del cielo, ¿no? Ahí cuando viene esta persecución, 300 años después de Cristo, por el emperador Diocleciano, los perseguidores demandaban que abandonasen la escritura. Los cristianos se negaron a hacerlo. Así que una pregunta se hizo urgente. ¿Qué libros eran apostólicos? ¿No? ¿Qué libros eran autorizados? ¿No? Porque vuelvo a decir, circulaban diferentes escritos, ¿no? Diversos escritos. Algunos pretendiendo contar la historia de Jesús, otros pretendiendo establecer doctrina. Siempre hubo, ¿no? Esta pretensión, ¿no? Entonces los cristianos necesitaban saber cuáles eran los libros que había que cuidar, conservar, cuáles eran los autorizados. Así empezaron a examinar cuidadosamente en oración y de esa manera encontraron o separaron lo genuino de lo falso. Y ahí surge el canón del Nuevo Testamento. Vuelvo a decir, cuando hablamos de canón, eso está Pablo enseñando, hablamos de reglas, ¿no? Que se prepararon, ¿no? Un sistema de reglas para eliminar lo que no era de Dios y quedarse con lo verdadero, con lo genuino. Entonces pusieron reglas y bueno, cada libro o cada escrito que pretendía ser de un apóstol tenía que pasar esas pruebas. Si no pasaba esas pruebas se eliminaba, se descartaba, ¿no? Por eso se forman los canones, ¿no? Eso lo hacen los primeros cristianos. En ese canón, en el canón del Nuevo Testamento, surge primero la declaración doctrinal. Surge la declaración doctrinal que demuestra que los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal como los tenemos en la actualidad, han sido aceptados en época muy temprana por la Iglesia como conteniendo la revelación completa de parte de Dios. Desde el primer siglo se aceptaron los libros que tenemos hoy actualmente en la Biblia. Los primeros cristianos aceptaron por su doctrina, ¿no? Por la consistencia doctrinal. Que vuelvo a decir, no hay contradicción ni del nuevo con el antiguo, ¿no? Hay toda una línea conductora que recorre las páginas de la Biblia, siendo tan diversos los escritores y tan diversos la prosa. Vuelvo a decir, geográficamente se escribieron en diferentes lugares, históricamente en un periodo de 15 siglos, ¿no? De tal manera que la mayoría de sus escritores no se conocieron entre sí. Y hay lenguaje de eruditos como Pablo, ¿no? Gente que podríamos llamar hoy universitaria, como el apóstol San Pablo, educado en las más altas escuelas de su época. Y después tenemos gente como Pedro, del vulgo pescador, un hombre de trabajo, que no tenía la letra que tenía Pablo. Tenemos escritores que han sido estadistas, reyes, algunos poetas como David. Tenemos escritores que han sido boyeros de campo y otros grandes sacerdotes del pueblo hebreo. Hay de todo, hay escribas. El escriba era como un escribano moderno, ¿no? El escriba era el que autenticaba las escrituras, las copias, el que copiaba de los originales se le llamaba escriba, ¿no? Un escriba tenía una educación superior, ¿no? A un boyero de campo. Amós era un boyero de campo. Amós dice, Dios me llamó detrás del ganado.
no soy profeta, no soy boyero de campo, cuidaba vaca, ¿no? Y Dios lo llama, le da mensaje y escribe el libro de Amós. Después tenemos, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, grandes reyes estadistas como Salomón, que escribe Eclesiastés, Proverbio, ¿no? Es decir, que culturas tan diversas, en épocas tan distantes uno del otro, y geográficamente también, unos en una punta del mundo conocido y otros en la otra punta, ¿no? Sin embargo, la línea conductora de las escrituras es única, ¿no? Eso no se da con ninguna otra literatura, de que tengan esa misma línea conductora, que no tenga contradicciones, ¿no? Que no tenga errores geográficos, errores históricos. Ahora vamos a ir avanzando en esto, ¿no? Entonces, los exámenes que se hicieron nos demostraron su credibilidad o confiabilidad. Por credibilidad de las escrituras se quiere decir que sus registros son verdaderos, por lo tanto se confía en ellas como constituyendo las declaraciones de los hechos. Aunque el carácter canónico, incluyendo su autenticidad, se ha establecido, queda por ser corroborada la cuestión de la confiabilidad. Un libro puede ser auténtico en su autoría y aún así no ser confiable, como tenemos libros de Cervantes, de Dickinson, de Shakespeare, ¿no? O de cualquier otro escritor contemporáneo, ¿no? Son libros creíbles porque sus autores son conocidos y ellos, ¿no es cierto?, se adjudican la autoría, son creíbles, pero no son confiables porque muchos de ellos hablan de ficción, ¿no? La escritura es ficción, no es para confiar en esos libros, ¿no? La confiabilidad de alguna declaración se puede probar por medio de la comparación con los hechos, ¿no? Comparar que es así, como se está escribiendo. Si estos están al alcance, ¿no? La confiabilidad de las escrituras pueden ser y han sido probadas por los hechos descubiertos a través de la investigación científica y también la indagación histórica. Es decir, que la arqueología, los historiadores, los lingüistas, ¿no?, han comprobado la autenticidad, la credibilidad y confiabilidad de la Biblia. En la confiabilidad es una declaración que se puede probar por medio de la comparación de los hechos. También está establecida por consideraciones negativas esa confiabilidad, ¿no? Es decir, que no es contradictoria con ninguno de los hechos bien establecidos de la ciencia. Cuando se interpreta correctamente, sus declaraciones armonizan con los hechos conocidos relacionados con la constitución física del universo y el misterio de los mundos planetarios y estelar. La constitución del hombre, su ser, su naturaleza compleja, la constitución de los animales inferiores, sus rangos en la escala de existencia, las plantas, el misterio de la vida vegetal, la constitución de la tierra con su fuerza y composición material. Es decir, que no hay contradicción, ¿no?, con la ciencia. La Biblia no tiene contradicción con la ciencia. Incluso la Biblia hablaba que el mundo era redondo. Ahora estaban en estos últimos tiempos saliendo una gente que afirma que la tierra es plana, ¿no? Salieron con ese delirio, ¿no?, que la tierra no es redonda, ¿no? ¿Cuánto está comprobado, ¿no? Hasta hay fotografías de satélite que la tierra es bien redonda. Pero antes creían que era una plancha sostenida por elefantes, otros creían, ¿no?, que era plana, que no era redonda. Sin embargo, si hubieran leído la Biblia, lo hubieran sabido, porque la Biblia, miles de años en el Antiguo Testamento, está diciendo que la tierra es redonda, ¿no? Isaías profeta dice que la tierra es redonda y que Dios la colgó sobre la nada. No está sostenida por pilares, como pensaban los antiguos, que había unos 4 pilares que sostenían la plancha, ¿no? Entonces,
vuelvo a decir, la Biblia no contradice la ciencia. Tal es así que hoy en la NASA hicieron un ajuste del reloj nuclear. Hay un patrón de reloj, como hay un patrón del metro, como hay un patrón de la medida de capacidad del litro, ¿no? Hay un patrón, está conservado para de tanto en tanto examinar que la medida, la medida de capacidad, la medida lineal no se vaya de mambo, porque ¿no? De repente, y bueno, ellos empezaron a estudiar el tema el horario, que está registrado con el giro de la Tierra, y que hay un reloj atómico en el cual se ajustan todos los relojes del planeta, porque si no, los fabricantes y la manipulación haría que el día en vez de 24 horas tuviera 22 horas o tuviera 26 horas. Entonces, para ajustar estos patrones empezaron los científicos a investigar el giro de la Tierra, a hacer las comprobaciones, los cálculos matemáticos, y encontraron que le faltaba 24 horas y 40 minutos. No daban los números, estuvieron meses investigando dónde estaba esa ausencia, ¿no?, de horaria de un día y 40 minutos. ¿No? Y no tenían salida, no tenían solución, hasta que uno de los científicos que trabajaba ahí, creyente parece, dijo: en la Biblia está esa falta, ¿no? Trajo una Biblia y les mostró a todos que el sol se paró un día entero en los días de Josué, cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, ¿no? Y para lograr la victoria necesitaban la luz del sol. Josué oró y la Biblia dice que el sol se detuvo un día entero, 24 horas, ¿no? Y ahí están las 24 horas faltantes, y luego le mostró allá cuando Ezechías estaba enfermo y Isaías le profetizó que iba a morir, y luego Ezechías lloró amargamente y Dios le mandó al profeta a decirle que le añadía 15 años de vida, que lo sanaba. Entonces Ezechías pidió una señal, ¿no? Si era cierto que Dios lo sanaba, que el reloj retrocediera, la sombra del reloj, no había reloj pulsera o otro tipo de reloj, ¿no? Era el reloj de sol, a donde la sombra avanzaba y así por grados se medían las horas. Era una piedra con un triángulo colocado allí de una manera especial, y la sombra, a medida que el sol se mueve, avanzaba y avanzaba. Era el reloj primitivo. Entonces él pidió que la sombra retrocediera, algo imposible, porque tenía que el sol volver para atrás, ¿no? En lo lógico era el avance en una dirección. Él pidió que, como señal de que Dios lo sanaba, que la sombra del reloj retrocediera no sé cuántos grados, lo que significaba 40 minutos. Y Dios le dio esa señal, la sombra retrocedió los 40 minutos. Y ahí está el día que le falta a la NASA, a los científicos, con los 40 minutos que también le falta en la Biblia. Así podemos recorrer las escrituras, que ha coincidido con la ciencia, con la historia, con la geografía, que no hay contradicción en la Biblia. La Biblia no avasalla la ciencia, el conocimiento humano. Por el contrario, ¿no? La composición que dice la Biblia en Génesis, que hizo Dios al hombre del polvo de la tierra, hoy está comprobado científicamente, que todos los componentes que hacen a un ser humano, todos los químicos que conforman los huesos, la piel, la carne, el cerebro, todo lo que hace un ser humano, todos esos químicos están en la tierra, ¿no? Todos, cuando los científicos han allí investigado, no hay un solo químico que no se encuentre en el polvo de la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios tomó el polvo de la tierra para hacerlo a Adán,
no tiene contradicción, ¿no? Que antes alguno podía discutir, pero hoy no, porque hoy hay mucho avance científico y estudian, y está el fósforo, está el hierro, están todos los minerales que componen el cuerpo humano, un organismo vivo, están en esencia en el polvo de la tierra, ¿no? Entonces así, digamos, vuelvo a pasar toda la noche, ¿no? Que la Biblia, la investigación científica ha comprobado lo que la Biblia decía cuando los hombres no habían descubierto la electricidad, cuando los hombres andaban al lomo de burro, porque la Biblia ya circulaba, cuando vuelvo a decir, los hombres no conocían el avión, no sabían lo que era volar, no habían descubierto el motor a combustión, no había sido inventada la imprenta, ¿no? Apenas habían hecho la rueda para las carretas. En ese tiempo ya estaba la Biblia como la tenemos nosotros, ¿no? Y si ellos hubieran investigado, hubieran tenido un conocimiento profundo, ¿no? Bien, decíamos que tampoco contradice las conclusiones filosóficas comúnmente respaldadas en relación a los hechos del universo. La Biblia se opone y refuta una cantidad de concepciones filosóficas falsas del mundo, como el ateísmo, como el politeísmo, como el materialismo, como el panteísmo, como la eternidad de la materia. Todas estas filosofías están contradecidas por la Biblia, ¿no? Y vuelvo a decir que esa negatividad le da credibilidad a la Biblia, ¿no? Porque en Génesis 1.1 no tiene ningún conflicto con aquellas opiniones que han demostrado ser científicamente sanas. Vuelvo a decir, ¿no? Ni siquiera con los dinosaurios, con esos descubrimientos arqueológicos que alguno a veces dice, ¿y cómo metió Noé los dinosaurios? No, adentro del arca, ¿no? Cada dinosaurio pesaba no sé cuántas miles de toneladas, ¿no? No, porque no existían, habían desaparecido. En los días de Noé, el animal más grande era el paquidermo, el elefante. No había, ya se habían extinto, ¿no? Ahora, algunos dicen, ¿y cómo existían aquellos animales, ¿no? Que la Biblia no habla, cómo podían coexistir con el ser humano, ¿no? Y yo les llevo a Génesis 1.1, ¿no? Allí está el secreto de la no contradicción, ¿no? Vuelvo a decir, de la Biblia con la arqueología, ¿no? Porque si usted acepta el descubrimiento de los fósiles, de que esos gigantescos animales existieron en el planeta, y cómo fue que no estaban en los días de Noé. Bueno, en los días de Noé ya no existían, habían sido extintos, pero entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 está resuelto ese misterio. Génesis 1.1, porque la creación no habla de que Dios haya creado esa clase de animales. Aparte, no hubieran convivido con Adán y Eva, porque eran depredadores y no podían convivir juntamente con el ser humano. No, era imposible. Pero entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 está resuelto el misterio, porque Génesis nos relata lo que tendríamos que titular bien, no la creación. Génesis nos relata la recreación. Porque la creación está en Génesis 1.1. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Cuál es ese principio? ¿Quiere poner 200 millones de años, como dicen los arqueólogos? 500 millones de años, que dicen los arqueólogos. No, póngale, no sé. Porque la Biblia dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra.
Ahora, ¿qué nos va a relatar Génesis? La recreación, el ordenamiento de una tierra, porque dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos va a relatar Génesis? La recreación, el ordenamiento de una tierra que Dios la agarra desordenada y vacía. ¿Qué pasó desde la creación hasta que la tierra quedó desordenada y vacía? Es un misterio. Y yo no voy a entrar a especular qué pasó y cuántos millones de años hubo desde el principio a cuando Dios nos va a relatar, o Moisés, usado de Dios, nos va a relatar lo que nos interesa. ¿Y qué nos interesa? La creación del ser humano, ¿no? Desde Adán y Eva para adelante. ¿Qué había atrás? Un misterio. No nos dice la Biblia. Y lo que podemos imaginarnos es especulación. Pero entre el 1 y el 2 pueden haber pasado 500 millones de años. Entre el verso 1 y el 2 pueden haber existido los dinosaurios, los reptiles voladores, no sé, gigantes, lo que usted quiera. Todo eso que descubre, esas cabezas ovaladas, no sé. Vuelvo a decir, no nos aventuramos porque es especulación. Pero meta todos esos descubrimientos que la ciencia dice que encontraron y que hay pruebas, y el carbono 14 y la edad de esos fósiles, todo eso ocurrió desde el verso 1 al verso 2. Y en el verso 2 encontramos Dios agarrando una tierra desordenada, revuelta, ¿no? Para algo estar desordenado, alguna vez estuvo ordenado. Para algo estar vacío, alguna vez estuvo lleno. Ahora Dios la agarra desordenada y vacía. Y el relato que tenemos de ahí para adelante, no de ahí para atrás. De ahí para atrás es un misterio, un día vamos a ver. Alguien dice que cuando se hizo la rebelión en el universo de Satanás, ese arcángel que se rebela contra Dios, ese querubín, la tercera parte de los ángeles caen de la obediencia, se rebelan, le siguen, se pliegan a la revolución que inicia Lucifer en el cielo, queriendo destronar a Dios y ser igual a Dios. Porque este querubín grande era perfecto en la creación de Dios, muy hermoso, una criatura única. Tal es el punto que él era, podemos decir, el comandante de los ejércitos del cielo. Todas las grandes comisiones se le encargaban a él por su sabiduría, por su capacidad. Y dice que a causa de esas contrataciones que Dios hacía, esos encargos que Dios le encomendaba, él dijo: subiré en lo alto y me sentaré en el trono de Dios, ¿no? ¿Por qué tengo que estar sometido? Inicia una revuelta y dice que el Señor lo echa del cielo, lo arroja a la tierra. Algunos historiadores dicen que cuando Dios arrojó a Lucifer a este mundo con los ángeles caídos, dice que la tierra se convirtió en el caos que nos relata el verso 2, ¿no? Y se desapareció todas aquellas criaturas que Dios había hecho en el principio, y la tierra quedó convertida en un caos, que es cuando Dios reordena y crea. La creación de Adán y Eva fue para cerrar ese hueco, ¿no? A ver si puedo hacer un lugarcito acá para ilustrarle, ¿no? Dice que las criaturas, ángeles, arcángeles, querubines, seres espirituales que sirven a Dios, es esta masa
no se sabe la cantidad, pero la Biblia dice millares de millares, millones de millones. Los ángeles que sirven en el cielo son millones de millones. Vamos a suponer esta masa, ¿no? Entre esa masa estaba Lucifer. Lucifer significa ángel de luz. No tiene cuerno, no tiene cola, no es rojo, no tiene colmillo. Es un ser hermoso, uno de los más hermosos que jamás Dios haya creado. El día que lo creó a él, dice que la creación entera se detuvo y alabó a Dios por lo que había creado. Porque dice, era perfecto en su hermosura. Hágase una idea, no dice la Biblia cómo era, pero era perfecto, ¿no? En su hermosura. No tiene cuerno, eso es una mitología. Bueno, él inicia una rebelión donde le sigue la tercera parte. Vamos a dividir la masa de los seres celestiales en tres partes. La tercera parte se plega en la rebelión con Satanás. Millones de millones que hoy son los ángeles caídos, los demonios, los espíritus malignos que deambulan en el mundo, son esta cantidad de ángeles que fueron echados de la presencia de Dios. Algunos dicen que está preso, lo tienen preso, no están presos. Allí hay una terminología hebrea cuando dice Pedro, los encerró en prisiones de oscuridad para el día del juicio. No está diciendo que están encadenados en algún lugar allí seguro, ¿no? Como los narcotraficantes lo tienen en la cárcel de máxima seguridad. No, cuando dice los encerró en prisiones de oscuridad, quiere decir perdieron la comunión con la luz, con Dios, la iluminación, perdieron y quedaron en la oscuridad de su maldad, de su desobediencia, y quedaron encerrados en esa oscuridad hasta el día del juicio. Pero no están atados en alguna parte. No se pueden atar los demonios, ¿no? Porque esa teología que ha surgido en las iglesias, ato al hombre fuerte, atamos los demonios, atamos los espíritus. Eso es una fábula. No se puede atar, ¿no? Y toman, errando la interpretación bíblica, toman los textos donde dice que Jesús enseñó, ¿no? Cómo se puede saquear las joyas del hombre fuerte si primero no lo ataran. ¿Cómo puedo saquear la casa del hombre valiente si primero no fuere atado? Está hablando de lo que él iba a hacer en la cruz. Él iba a saquear la casa de Satanás porque le iba a quitar las joyas, las cosas preciosas. ¿Cuáles son las joyas? Las almas que se convierten, que le pertenecían, ¿no? Todo le pertenecía. Y ahora Jesús en la cruz, él le saquea al hombre fuerte, ¿no es cierto? Le roba su joya, que son los salvos, somos nosotros, esa joya que el Señor rescató de las manos del hombre valiente, del hombre fuerte, como le quieras llamar. Y de ahí surge la doctrina de atar al hombre fuerte. Ahora yo pregunto, ¿cómo se ata? ¿No? Porque yo lo que sé es que anda suelto. Y si le atan, no sé cómo, pero se desata, porque si fuera válido de atar los espíritus, ya estarían todos atados. Porque ¿cuántas veces escuchamos ato los demonios, ato al hombre fuerte? Y él sigue suelto haciendo su fechoría. Eso es una fábula, no se puede atar un demonio. Lo que sí se puede desatar un alma que los demonios ataron. Ataron en el pecado, ataron en los vicios, le ataron en una enfermedad. Lo que podemos hacer es desatarle, como Jesús desató a aquella mujer encorvada, que Satanás la había ligado por 18 años y no se podía enderezar. Y Jesús dijo, convino desatarla, porque la espalda se enderezó y andaba erguida, quedó libre, ¿no? Cuando
yo vine a Cristo y el Señor me sacó del pecado y de los vicios, me desató, porque yo estaba atado en eso. Nos desataron a todos, ¿no? Cuando nos convertimos. Sí, eso es válido, que un alma sea desatada, pero no se puede atar los espíritus. Es una fábula. No hay manera que se pueda atar un espíritu. Ahí también agarran de cuando Jesús le dice a Pedro, oh, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿No? Mateo 16. Y todo lo que atares aquí será atado en el cielo y todo lo que desatares aquí será desatado en el cielo. ¿No? Agarran también este texto de los pelos y dice, ve que lo que la iglesia ata, Dios ata, lo que la iglesia desata, sí. Esto es cierto. Pero nunca habla de atar demonios. Habla de la autoridad delegada que Cristo le deja a la iglesia, porque cuando predicamos el Evangelio y alguien acepta a Cristo y le toca el corazón al Espíritu Santo y se convierte y le hacemos pasar para hacer una oración de fe, porque dice, si creyere en tu corazón y confesare con tu boca, serás salvo. Tiene que creer en el corazón, primero que nada, el corazón, y después tiene que confesarlo con la boca. Ese es el requisito. Entonces, por eso se le hace pasar y repetir una oración de fe. ¿No? Acepto a Cristo en mi corazón, creo en Él, me arrepiento de mi pecado, etc. ¿No? Confiesa con su boca, creyó en su corazón, luego el siervo de Dios, el predicador, quien sea, oramos por esa persona. Decimos, Señor, perdona sus pecados, anota su nombre en el libro de la vida, tómale como tu hijo. Le estamos a esa persona atando en el cielo. Le estamos atando con Cristo. Esa es la autoridad delegada a la iglesia de atar. Lo que ata la iglesia acá, Dios ata allá en el cielo. Porque le estamos orando, Señor, anota su nombre en el libro, tómale como tu hijo. Porque acaba de confesar a Jesús como su Salvador. Le atamos. Ahora, se manda una de convoy, ¿no? Cae en adulterio, hace cualquiera, divide la iglesia, como nos ha pasado. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Se reúne, se presenta la situación, como Corintios, 1 Corintios 5. Había uno que se acostaba con la mujer del padre, la madrastra, ¿no? Y estaba la música, predicaba, qué sé yo qué, tomaba la cena. Y Pablo dice, ustedes que se jactaban del amor, como pasa con muchas iglesias modernas, ¿no? Se jactaban del amor, es una alma. Tengo que tener paciencia. Se jactaban del amor. ¿Sabe qué dice Pablo? Ustedes tienen que estar de duelo. Esa jactancia de ustedes no es buena. Ustedes tienen que estar de duelo, tienen que estar llorando por tener ese perverso adentro. Le llama perverso Pablo. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que el tal sea entregado a Satanás. Júntense en ustedes, mi autoridad conmigo. No, yo en espíritu junto con ustedes, porque él no podía estar presente. Júntense los obreros, el ministerio, con la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Así les dice. 1 Corintios 5, ¿sí? ¿No? Con la autoridad, dice en otra Biblia, del Señor Jesucristo. Si usted busca la concordancia, estudiando la Biblia como debe estudiarse, busca la referencia, ¿no?, central de ese texto para yo saber qué es la autoridad de Cristo, qué es la potestad de Cristo. Porque dice, júntense con la autoridad de Cristo. Yo tengo que averiguar qué es que quería decir Pablo, la autoridad de Cristo. ¿Cómo averiguo? Con la referencia. ¿A dónde me lleva la referencia? A Mateo 16. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la potestad del Señor Jesucristo entregada a la iglesia.
esas son las llaves, no la llave que tiene Pedro, que dicen los católicos, que Pedro te abre el cielo. No, el cielo no tiene puerta ni candado, y mucho menos se abre con llave. Pero bueno, agarran ese texto que las llaves fueron entregadas a Pedro. Pedro tiene el llavero. Bacana. ¿Sabe lo que significa llave? Autoridad. A ti te daré la llave. Está diciendo el Señor, te doy autoridad. A ti, a la iglesia le doy autoridad. Y el contexto lo certifica. Lo que atares aquí, yo lo ato allá, en el cielo. Lo que desatares aquí, yo lo desato allá. Entonces, cuando los corintios tienen ese perverso que se acostaba con la mujer del padre y estaban participando de la comunión, le dice Pablo, júntense con la autoridad de Cristo, autoridad que delegó a la iglesia, de atar y desatar. Y el tal se ha entregado a Satanás, cortado de la comunión. Sáquenlo de la comunión. Exclúyanlo de la comunión. No tengan jactancia de que el amor de Dios, que hay que tener paciencia y es un alma. No. Esa jactancia no es buena. Ustedes tienen que estar de duelo, llorando. Porque eso arruina la presencia de Dios, arruina el crecimiento de la iglesia, pecado adentro de la iglesia. Y el pecado no tiene que estar dentro de la iglesia. Entonces saquen ese tipo, entréguenlo a Satanás. Entonces, ¿qué iba a hacer la iglesia? Lo iba a cortar de la comunión. Y cuando alguien es cortado de la comunión, ¿a dónde? En la mano de quién cae. En la comunión está en la mano de Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos parte de su cuerpo en la comunión. Pero si nos sacaron de la comunión, ¿a dónde vamos a caer? Si hay solo dos señores. ¿Servimos a uno o servimos al otro? Así que cuando la iglesia nos corta de la comunión, porque salimos en rebeldía, en desobediencia, en pecado, hemos cortado de la comunión, desligado de la comunión, nosotros lo hacemos. ¿En la mano de quién cae? Lo que decía Pablo, el tal se ha entregado a Satanás. No es porque llamamos a Satanás y decimos, mira, acá lo tenés a fulanito, llévatelo. No, porque por acción espontánea, al quitarle la cobertura de Cristo, al dejar de pertenecer a la iglesia, en la mano de qué reino cae. Sí o sí, no hay otro reino. O el reino de Cristo o el reino de Satanás. Entonces, cuando sale de un reino, cae en el otro. Esto está en la Biblia. Mire que dice, me fui del tema, pero no importa, sirve. En Timoteo. Esto es una práctica que también hoy la iglesia desapareció, no existe. Y casi alguno me va a tildar de hereje por hablar de estas cosas, pero está en la Biblia. ¿No? Mire que dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe, la buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Acá hay dos hermanos con nombre y apellido, ¿no? Himeneo y Alejandro. Que Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No es que le llamó a Satanás y le dijo, llévatelo. No, los cortó de la comunión, los desató. Cuando la iglesia desata, Dios desata ya. Eso es atar y desatar. Nada que ver con los demonios. Esa es la autoridad de la iglesia para cuando alguien acepta a Cristo, atarlo en el reino de los cielos. Le bautizamos, le atamos en la comunión de la iglesia por el bautismo. Cuando le cortamos de la comunión, le desatamos de la iglesia. Esa es la autoridad de atar y desatar.
Nada que ver con los espíritus. Pero entró esa mala interpretación hasta los demonios. Los demonios se matan de risa. ¿Cómo se divierten los diablos con estos asuntos, ¿no? ¿Usted cree que se puede atar a Satanás? Miren, ya que estamos en ese tema, lo aclaro bien clarito, porque aparte estamos en las redes y hay mucho en esa confusión. Judas. El libro de Judas, antes de Apocalipsis, un librito chico que revelación de Dios, estábamos viendo en el estudio, ¿no? Porque hay cosas allí. Lo que voy a leer es revelación del Señor, ¿no? Judas, verso 8. De la misma manera, dice, estos soñadores, vamos a llamarle así a los que atan los demonios, soñadores, delirantes. Bueno, ya Judas hablaba de estos soñadores. Dice, estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Soñadores le llaman, yo le podría llamarle delirantes. Son delirantes porque, dice, desprecian las potestades superiores, porque los demonios, Satanás, los ángeles caídos, son potestades superiores, muy superiores al ser humano. Y si podemos, sí, las reprendemos. Cuando están poseyendo alguna vida, reprendemos, continuamente batallamos contra esas potestades superiores. Pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Hacemos no nuestro nombre, porque nos haría pedazo. ¿No? Yo he conocido gente endemoniada, ¿no? Chiquitito, así, flaquita la persona endemoniada. Y dos tipos de 140 kilos no lo podían sostener. Me acuerdo que tenía uno conmigo que después se libertó. Y yo le llevaba a los cultos. Y a mí me obedecía porque yo le decía, sentate al lado mío, cállate la boca. Y él me obedecía sin chistar, ¿no? Yo le tenía en mi casa, le tuve varios tiempos en mi casa hasta que se libertó. Era un chico, pero el bracito de él era así, seco, ¿no? Y un día necesitaban un culto, ir al baño. Yo no estaba sentado adelante, yo estaba sentado por ahí porque era un diácono, no era pastor. Necesitaba ir al baño y le digo a unos hermanos que eran ujieres, porteros, que lo cuidaran porque si no él hacía desastre, ¿no? Entonces vinieron dos, uno pesaba 140 kilos, 1,90 m, un brasilero, un morocho grandote. Y otro también medio por ahí, ¿no? Si no pesaba 140 kilos, 120 seguro. Y se puso uno al lado del flaquito, uno de este lado, los dos roperos. Y yo me fui al baño. Cuando vuelvo del baño, el chiquitín lo tenía los dos grandotes así, prendidos del brazo, de acá, y los levantaba para arriba y los bajaba. Los levantaba para arriba, las patitas en el aire, para arriba. Hizo lo que se le dio la gana. Hasta que yo llegué y le mandé que le soltara y se quedara quieto. Por alguna razón a mí me obedecía, ¿no? Pero no por mi capacidad, o porque yo fuera algo. Seguramente Cristo tenía algo más que ver conmigo que con esos dos grandotes, ¿no? Porque no tienen una fuerza descomunal. Dice que el gadareno lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Se liberaba, no lo podían sujetar, dice la Biblia, ¿no? Tenía legiones de demonios, no lo podían sujetar. No hay atadura, no hay cadena que sujete a un endemoniado. Yo le he visto endemoniado, vuelvo a decir, que pesan 40 kilos, levantar a un hombre de 120 kilos en el brazo como bebé. Porteros que están sin oración, se paran ahí en la puerta, vienen, saludan a todas, ¿no?
no oran, no se encomiendan a Dios. De repente entra un endemoniado, yo lo he visto con el portero pasear por todos los pasillos de la iglesia, el portero acá arriba. Lo bajó cuando se le dio la gana. Y usted miraba la constitución física y dice, no puede levantar ese hombre. Entonces no es con fuerza. Son potestades superiores, son demonios, son legiones. Legiones, una legión romana eran 6.000 soldados. Cuando el Señor le preguntó al gadareno, ¿cuántos son? ¿Sabe qué dijo el gadareno? Legiones. Con ese plural. Quiere decir que mínimamente 12.000, 18.000 demonios habitaban en él. Porque el demonio no ocupa lugar. Demonio no. El ser humano que tiene cuerpo ocupa un lugar. En una banca se pueden sentar 4, no pueden sentarse 7. Pero el demonio no tiene cuerpo, entonces en una persona puede haber miles. Una legión eran 6.000 soldados romanos. El gadareno dijo por su boca legiones. ¿Cuánto? 12.000, 18.000 demonios en una sola persona. ¿No? Ahora estos soñadores, dice, desprecian los poderes superiores, porque te ato, te pateo el trasero, te piso la cabeza. No, todas esas barbaridades escuchamos en los cultos cristianos, ¿no? Había un predicador que había mandado a hacer en la zapatilla la letra de acá abajo grabada, Satanás. Entonces él predicaba y dice, acá tengo a Satanás. Acá está Satanás. Alabado el nombre de Dios. ¿Qué dice Judas? Desprecian. ¿Por qué? Mire, ahora Judas va a entrar en la revelación. Cuando el arcángel Miguel ocupó el lugar de Lucifer en el cielo. Es uno de los mayores ángeles, un príncipe de ángeles, que está a favor del pueblo de Dios. El arcángel Miguel, no el arcángel Pedrito, Juancito, el arcángel Miguel fue enviado para contender con el diablo, porque el diablo disputaba sobre el cuerpo de Moisés. También esto es un misterio, no sabemos por qué quería el cuerpo. No, esto no es un secreto. Pero el diablo se quería llevar el cuerpo de Moisés. No se sabe la razón. No, y vino el arcángel a defender, lo mandó el Señor. Y dice que en esa pelea, ¿no?, el arcángel con Satanás, dice que no se atrevió el arcángel, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió, y estamos hablando de un príncipe de los ángeles. Un arcángel es un príncipe, un comandante de ángeles. Poderoso, mucho más poderoso que un ángel común. No se animó a proferir juicio contra Satanás. Y dijo, el Señor te reprenda. Si no le tememos, en el nombre del Señor nos enfrentamos todos los días con los demonios, pero no, estamos zapateando arriba de la cabeza, escupiéndole, atándole las patas, qué sé yo, esas barbaridades, esos delirios, ¿no? ¿No? ¿Me entiende? Bueno, ¿por qué Dios hace al ser humano cuando se produce esta rebelión? Porque esta porción, este porcentaje de ángeles son echados de la presencia de Dios, son expulsados del cielo. Y en el cielo queda este vacío. Las criaturas que sirven a Dios, esta tercera parte son los ángeles caídos, que dice Pedro están reservados para el día del juicio, en prisiones de oscuridad. No quiere decir que están atados, andan sueltos, pero están reservados para el juicio.
lejos de la comunión de Dios, lejos de la luz de Dios, perdieron la comunión con Dios. Ahora Dios tenía que completar esto en el cielo. Y ahí donde la Biblia nos relata la creación de Adán y Eva. Ahí aparecemos como protagonista, el ser humano. ¿Qué sucede con la raza humana cuando aparece? Aparece cuando Dios ordena la tierra que estaba desordenada y vacía y hace una recreación. El mundo que conocemos es producto de esa recreación. ¿Cómo era el mundo antes? No lo sabemos. No sabemos qué mundo había antes. Y no sabemos cuál fue el caos que terminó con dinosaurios, con todas esas criaturas que existían. Terminó con todo eso y quedó la tierra en un revuelto. Y ahí es cuando Dios interviene para ordenarla, separa la luz de las tinieblas, el agua de la tierra seca, crea los animales, crea los vegetales, crea a Adán y Eva y le manda reproducirse y multiplicarse y llenar la tierra, porque Dios tiene planificado con la iglesia del Señor glorificada cuando venga y nuestros cuerpos terrenales se han transformado en el aire, ¿no? Y tengamos un cuerpo como los ángeles del cielo, incorruptible, cuando nos vayamos con el Señor. La iglesia del Señor, con esos cuerpos corruptibles que dijo el Señor, serán como los ángeles del cielo que no se casan ni se dan en casamiento. Ya se terminó la relación sexual en aquel día. Eso es para acá. No va a haber más marido y mujer, como conocemos la relación acá. Será otra relación. Pero toda esa gente transformada, la iglesia glorificada, va a completar este hueco. Esto va a ser la iglesia. De los ángeles caídos. Para eso Dios hace al ser humano, porque Dios tenía ya el planificado la redención del ser humano, la salvación, la glorificación y que la iglesia del Señor ocupe. Por eso dice que vamos a gobernar con Cristo en el milenio, porque la iglesia está llamada a completar este hueco que dejaron los ángeles caídos. Millones y millones de millones, incontables. No se puede saber el número, pero era la tercera parte de las criaturas celestiales. Hecha la aclaración. Amén, hermano. Amén. Si hay preguntas, me hace en los comentarios. Si usted está acá, levanta la mano, me para y me pregunta. Bien, me fui del tema, pero es interesante porque para eso está la hermenéutica, para interpretar correctamente, para entender correctamente la Biblia y no divagar. Porque entramos en ciertos devaneos místicos que no tienen fundamento, ¿no? El tema de atar demonios no tiene fundamento, mucho menos atarlo a Satanás. Si el arcángel Miguel no se atrevió a maldecirlo, dijo, Señor te reprenda, no se atrevió. ¿Por qué? Porque el contrincante era sumamente poderoso. No. Si no es el Señor, está frito. Es solo en el Señor. ¿Y cómo opera el Señor? A medida que yo conservo mi comunión y mi santidad con el Señor. Porque tampoco no es solo cuestión de fe, es cuestión de consagración. Si yo no estoy consagrado, no se meta en ese terreno. Nosotros teníamos un endemoniado y después fue pastor de una iglesia nuestra en Chaco, en Resistencia. Se llamaba Zacarías. Tenía como 10 hijos. Y este hombre lo tenían atado con cadena dentro de un galpón. Se revolcaba en su excremento, en su orina, desnudo. Y nadie, ni los hijos, ni la mujer se animaba a abrir la puerta. Le tiraban la comida por un agujero. Así le encontramos. Y
se le trajo a la iglesia para ponerlo en cadena de oración y ayuno. Se oró y se ayunó días enteros por él. Y estaba atado en un camastro, porque él era muy agresivo, ¿no? Terriblemente agresivo. Una vez se desató y subió al techo de la casa y de ahí saltó arriba de unos cables de alta tensión, rebotó en los cables, cayó en la calle y salió corriendo, ¿no? Ni la electricidad le hizo nada. Bueno, le tenían atado y llamaba, que era nuestro pastor, llamaba a todos los pastores que andaban por ahí y lo invitaba para ir a orar. Y usted sabe que la mayoría iba. Pero era interesante, yo aprendí mucho ahí. ¿No? Aprendí sobre el temor de Dios, aprendí muchas cosas, ¿no? Porque iban, ¿no? Iban con la Biblia grandota, ya los pastores de saco, corbata, ¿no? Y este tipo estaba atado en una cama, ¿no? Bramaba, escupía. Y de repente me acuerdo de un evangelista que después congregó con nosotros, ¿no? Y este fue allá y le puso la mano en la cabeza y te reprendo, demonio, espíritu inmundo, yo de esa línea, ¿no? Vete, salga de este hombre, abría la boca, había un bozarrón grande. Y el tipo estaba así mirando y de repente preparó una cosa allí en su garganta y le mandó adentro, le escupió adentro de la boca. Y este se empezó a vomitar por todos lados, por la pieza, ¿no? Y mientras vomitaba le dice, tenés cara de venir a reprenderme, le dijo el espíritu, cuando estás noviando con tu vecina. Andá a arreglar tu vida y después venía a reprenderme. Le reveló la vida el demonio. Le relató la vida. El tipo agarró la Biblia colorado y disparó. Estaba enredado con una vecina, un hombre casado, con hijos. Nadie sabía, pero el Espíritu le mostró la vida, le reveló la vida, ¿no? Es decir, que hay que estar en comunión, hay que estar en santidad. Tiene que estar Cristo en mí para yo tener autoridad y reprender. Si no está Cristo en mí, voy por mi fuerza, voy por mi humanidad y esto no tiene ningún efecto en los demonios. Los demonios se hacen la fiesta, no con el hombre. El demonio le teme a Cristo. Entonces el creyente que va a orar por una persona atormentada, endemoniada, tiene que estar en Cristo, tiene que estar bien con Cristo, porque los demonios ahora están en esta reunión, nos están mirando, están escuchando, están en los aires, están en todas partes, están en tu casa, están en la calle, están mirando, están observando. Entonces si yo macaneo, ando en la semana en cualquiera, los espíritus saben. ¿Saben? Así como sabe Dios, saben los espíritus, porque son seres que están en los aires y nos escuchan, nos ven, nos observan. A lo mejor tu esposa no te descubrió nunca, pero los espíritus saben. Y cuántas veces, ¿no es cierto?, cuando vamos a orar así sin estar preparado, el diablo te relata la Biblia, te descubre, ¿no? Te descubre. Entonces, Cristo tiene que estar en el hombre, ¿no? Por eso el arcángel dijo, el Señor te reprenda. No dijo, yo te reprendo, ¿no? Y era un arcángel, el Señor te reprenda, ¿no? Y se puede usar el nombre del Señor porque Él nos mandó usarlo, nos dio autoridad para usar su nombre, pero tenemos que estar en comunión, tenemos que estar bien, tenemos que estar en santidad, no tenemos que andar macaneando, porque estamos en un terreno peligroso, ¿no? Cuando estamos tratando con espíritu, ¿no? Amén, hermano. Dios le bendiga, me quedo por acá. Si tiene preguntas me mandan los comentarios de la clase virtual y los que están presentes me detiene, ya le dije como el mecanismo, ¿no? Me detiene a cualquier altura de la clase y se saca la duda, ¿no? Vamos a orar al Señor y luego va a entrar el pastor Pablo con su clase. Tenga paciencia porque, vuelvo a decir, las páginas se van a enviar después que se den y todavía falta. Y que tenga paciencia con el material. Vamos a orar al Señor. Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias
porque tú nos acompañas, Señor, y podemos estar compartiendo las Escrituras. Gracias, ellas son la revelación para la iglesia, para nuestra vida cristiana, y por ella aprendemos y crecemos cada día. Gracias, Señor, lo que yo no pude expresar, hágalo tú a través del Espíritu Santo en cada corazón. Hermanos que están en las redes, en su casa, allí en su sala, compartiendo, Señor, estas clases, también que tú le ilumines y le des claridad en estos temas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Me despido.